52 mensajes para creyentes nuevos. Mensaje 7. Decírselo a Él. Lectura bíblica. Filipenses, capítulo 4 versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por medio de oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro Dios simpatiza con todos. La Biblia registra muchos casos en los que el Señor habló a los hombres, pero no muchas ocasiones en las que el hombre se le acerca a Él para decirle algo. Nuestro Señor es un Señor en el cual el hombre puede confiar. Los hombres pueden decirle fácilmente al Señor lo que quieran, cualquier tipo de palabras. A partir de estos pasajes, podemos ver que el Señor simpatiza con nosotros. Muchas veces sufrimos, otras estamos gozosos. Muchas veces necesitamos de alguien con quien compartir nuestra pena o nuestra alegría, pero no logramos encontrar a nadie. Él cuida de nosotros. Muchas veces pensamos que el Señor es grandioso. Aunque Él sea grandioso, no deja de prestar atención a las cosas pequeñas. Podemos pensar que lo que le decimos tiene que ser algo grande, pues de otra manera no nos escucharía. Nos damos muy poca cuenta de que el Señor nunca deja de lado las cosas pequeñas. No hay nada que sea tan pequeño que el Señor no pueda escuchar. Él está dispuesto a escucharlo todo, escucha todo lo concerniente a nosotros. Él estaba dispuesto a escuchar a sus discípulos e incluso a los discípulos de Juan. Estos habían seguido a Juan durante un largo tiempo y uno puede imaginar el afecto que le tenían a Juan. Cuando su maestro murió, ¿cómo no habrían de estar entristecidos? La Biblia no menciona que se quejaron de Herodes, ni tampoco que lloraron durante todo el día. Tan solo enterraron el cuerpo de Juan y fueron a decírselo a Jesús. Él está dispuesto a escuchar de todo. Debemos darnos cuenta de que cuanto andamos diligentemente con el Señor y derramamos nuestro corazón a Él, hemos avanzado en nuestra intimidad con Él y le conocemos un poco más. Tener contacto íntimo con Él, de esta manera, es cientos de veces mayor que tener tan solo una comunión ordinaria con Él. Es mediante esta manera de contactarlo que avanzamos en vida. Debemos presentarle al Señor nuestros problemas, entonces Él puede consolarnos y ayudarnos. Si alguien nunca ha derramado lágrimas ante el Señor, si nunca ha compartido su gozo o su tristeza con Él y si nunca le ha contado sus asuntos privados ni tuvo comunión íntima con Él, nunca ha podido identificarse plenamente con Él. No estamos diciendo que usted no deba pedir a otras personas que oren por usted o que le ayuden. Lo que estamos diciendo es que uno solamente puede acercarse más al Señor al contarle todo a Él. Una vez que los discípulos de Juan le contaron al Señor acerca del dolor que les embargaba, todos los problemas desaparecieron. Sin importar qué es lo que le digamos, Él escuchará. A ningún hombre le es posible simpatizar con todos. Nuestro Señor puede simpatizar con cualquiera y se interesa por cada uno de nuestros problemas. Parecería que su corazón solo se ocupa únicamente de nuestros problemas. Él lleva todas nuestras aflicciones, sin importar cuán débiles seamos. Él lleva todas nuestras tristezas, por más de que seamos débiles, Él nos prestará atención. Y llevará nuestras tristezas. Su presencia renueva nuestra fuerza. ¿Qué es lo que el Señor hizo luego de escuchar a sus discípulos? Dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Marcos 6, verso 31. El Señor hizo esto para que puedan descansar un poco. Muchas veces, cuando estamos tristes o deprimidos, nos vamos privadamente a descansar a un lugar desierto, pero estas ocasiones frecuentemente nos distraen más de lo que estábamos antes de ir al lugar desierto. Nuestro Señor no solamente dijo a sus discípulos que vayan al lugar desierto a descansar, les dijo que vayan con Él. La presencia del Señor les proporcionó un dulce descanso y renovó su fuerza. Amén. «52 mensajes para creyentes nuevos», parte 2. Mensaje 8. Echar nuestra ansiedad sobre Dios. Lectura bíblica. Primera carta de Pedro capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Aprender a echar la carga de nuestra ansiedad en Dios. En el versículo 7, Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Aquí la palabra echar significa lanzar. Esto es, estar determinado a entregar algo. El verbo denota un acto realizado una vez por todas. Las palabras «toda vuestra ansiedad» indican que toda la ansiedad acumulada durante nuestra vida debe ser echada en el Señor. Necesitamos aprender cuál es la manera de echar la carga de ansiedad que llevamos al Señor.
Puede que ahora esta esté sobre nuestros hombros, pero debemos echarla de sobre nuestros hombros, al Señor. Aunque el verbo echar indica una acción única, debido a que somos débiles, puede que tengamos que echar nuestra ansiedad al Señor una y otra vez. A veces echamos nuestra ansiedad sobre Él, solamente para volverla a tomar en secreto poco tiempo después. Esta ha sido mi experiencia. Es posible que eche mi ansiedad sobre el Señor, pero después de unos días me doy cuenta de que la he vuelto a tomar, entonces necesito orar. Oh, Señor, perdóname por volver a tomar esta ansiedad que había echado sobre ti. Una vez más quiero echar mis ansiedades sobre ti. La ansiedad puede rondarnos tal como un avión vuela en círculos antes de aterrizar, esperando el tiempo oportuno. La palabra griega ansiedad también significa preocuparse o cuidar de algo. Cuando los creyentes son perseguidos, sus sufrimientos hacen que estos se preocupen y estén ansiosos. Necesitan, no solamente humillarse y permitir que su orgullo sea tocado, sino también echar su vida y el cuidado de ésta sobre Dios. Él no solamente es poderoso y justo, sino también amoroso y fiel concerniente a estas necesidades. Podemos utilizar como ilustración de la ansiedad que nos sobreviene el aterrizaje de aviones en un aeropuerto de mucho tráfico. Si observan la manera en que los aviones se aproximan a tierra para aterrizar, verán que vienen uno tras otro. Pero a veces vienen en pares o incluso en fila. La ansiedad puede rondarnos tal como un avión vuela en círculos sobre un aeropuerto, esperando el tiempo oportuno para aterrizar. Aquellos que se involucran con las personas generalmente son más ansiosos que los que viven solos. Por ejemplo, un hermano soltero probablemente tendrá menos ansiedad que un hermano casado que tiene varios hijos. La preocupación que el hermano casado tiene por su esposa e hijos hará que esté ansioso. En primer lugar, su esposa es una fuente de ansiedad, entonces, cada vez que le nace un hijo, ya tiene otra razón para estar ansioso. Esta ansiedad va en aumento mientras los hijos crecen, se casan y a su vez tienen hijos, los cuales llegan a ser los nietos como otra fuente de ansiedad. Puedo testificar en base a la experiencia que mientras más cosas tengo, más ansiedad tengo, más aviones de ansiedad rondan sobre mi cabeza. Dios tiene una preocupación amorosa por los creyentes, especialmente por los que sufren persecución. Todos debemos aprender a echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Si no lo hacemos, no tendremos paz. Tal vez los niños pequeños menores de 4 años no tengan ansiedad, pero mientras mayores seamos, más ansiedad tendremos. Debido a que más aviones de ansiedad están esperando aterrizar en nuestro aeropuerto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aunque no es fácil, debemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Si nos damos cuenta de que hemos recuperado aquella ansiedad que ya se la entregamos al Señor, debemos echarla sobre Él otra vez. La razón por la que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor es que Él se preocupa por lo que nos sucede. Las palabras "se preocupa por vosotros" también puede interpretarse como "Él tiene cuidado de vosotros". El Dios que disciplina y juzga se preocupa por los creyentes, especialmente por los que sufren persecución. Los cuida con fidelidad. Ellos pueden entregarse para ser cuidados por Él, especialmente en su persecución. Los cuida con fidelidad. $52 mensajes para creyentes nuevos. Mensaje 9. Ejercitar el espíritu. Lectura bíblica. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, y por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Ejercitar nuestro espíritu humano. Hoy día todo lo que podamos hacer positivamente en nuestro espíritu es un ejercicio. La palabra griega ejercicio es el sustento para la palabra inglesa gimnasia. Para hacer gimnasia uno debe utilizar toda su energía física a fin de poder ejercitar todo su ser físico. Debemos ejercitar nuestro espíritu de la misma manera. Nuestro entorno en su totalidad no nos ayuda a ejercitarnos, sino que tiene la intención de que nos mantengamos en una situación baja. La situación en su conjunto no nos permite proseguir laborando. Antes, nos ayuda a ser perezosos, a deslizarnos. Es una corriente cuesta abajo, la cual más bien nos ayuda a ir hacia abajo. Es más, la corriente lo lleva a uno. Pero si uno se dirige cuesta arriba, debe ejercitarse y debe pelear. Ejercitarse para la piedad al ejercitar nuestro espíritu, con el cual está el Señor. En 1 de Timoteo 4, verso 7 dice, ejercítate para la piedad. En 2 de Timoteo 1, 7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de cordura.
Luego, en 2 de Timoteo 4, verso 22 dice, el Señor esté con tu espíritu. Cuando juntamos estos versículos podemos ver que ejercitarse para la piedad depende de que ejercitemos nuestro espíritu, que es donde está el Señor. Si usted quiere ejercitarse para la piedad, debe saber cómo ejercitar su espíritu porque el propio Dios está en su espíritu. Estos versículos son el terreno para el ejercicio del espíritu. Ejercitar el espíritu al invocar el nombre del Señor. Uno de los secretos para ejercitar nuestro espíritu es invocar el nombre del Señor. Podemos considerar el invocar el nombre del Señor como el más grande secreto que existe para ejercitar nuestro espíritu. Tal vez cuando empieza a orar, usted está en su mente, pero luego de mucha práctica, gradualmente estará en el espíritu. Practicando más, llegará un punto en el que cada vez que ore, usted orará en su espíritu y con su espíritu. La oración no consiste solamente en pedir cosas a Dios, sino más bien en contactarle y tener comunión con Él. Por lo tanto, la mejor manera de orar es invocar el nombre del Señor. En la Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 se nos dice que debemos orar sin cesar. La única manera de orar sin cesar es invocar el nombre del Señor. Ejercitar nuestro espíritu al orar, leer la palabra de Dios. Leer la palabra con oración y por medio de oración. O sea, orar, leer la palabra, es la mejor forma de leer la palabra. Para poder leer solo necesitamos nuestros ojos y nuestro entendimiento. Pero para recibir la palabra de Dios hasta las profundidades de nuestro ser, necesitamos nuestro espíritu, y la forma más eficaz de ejercitar nuestro espíritu es por medio de la oración. Cada vez que oramos, espontáneamente ejercitamos nuestro espíritu. Entonces lo que leemos con nuestros ojos y lo que entendemos con nuestra mentalidad entrará en nuestro espíritu, por medio de nuestra oración. Cada palabra en la Biblia necesita que la oramos, leamos. Ejercitar nuestro espíritu al orar. Debemos empezar a ejercitar nuestro espíritu al orar porque orar, en principio, es algo que se realiza en el espíritu. Efesios capítulo 6, verso 18. Si uno va a ejercitar sus ojos, debe ver. Si uno va a ejercitar sus pies, debe caminar. Mientras más camina, más ejercitará sus pies. Del mismo modo, la mejor manera en que usted puede ejercitar su espíritu es aprender a orar. $52 mensajes para creyentes nuevos. Mensaje 10. Alabanza. Lectura bíblica. Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La expresión más elevada de la vida espiritual de un santo. La alabanza es la obra más elevada que llevan a cabo los hijos de Dios. Podemos decir que la expresión espiritual más elevada de la vida espiritual de un santo es alabar a Dios. El trono de Dios es el punto más alto del universo, pero el que habita entre las alabanzas de Israel. Salmos 22, verso 3. Mediante la alabanza se exalta el nombre de Dios e incluso a Dios mismo. La victoria espiritual depende de la alabanza. Cuando usted ora, todavía se encuentra en medio de su propia situación, pero cuando alaba, usted la trasciende. Muchas veces, cuando la oración falla, lo que obra es la alabanza. Este es un principio muy básico. Si no se puede orar, ¿por qué no alabar? El Señor ha puesto en sus manos otro recurso para la victoria y para que se jacten en esta victoria. Debemos aprender a mantener este espíritu en una posición elevada. Un espíritu que esté por encima de todos los ataques. Puede que las oraciones no nos lleven al trono, pero la alabanza ciertamente nos llevará al trono en cualquier momento. Puede que las oraciones no nos sean lo que nos permita vencer en cualquier momento, pero la alabanza no falla ni una sola vez. Nada hace que el Señor se mueva tan rápido como la alabanza. La oración no es la manera más fácil de hacer que se mueva la mano del Señor, sino la alabanza. Aquí podemos ver que la victoria espiritual no depende de la guerra sino de la alabanza. Debemos aprender a vencer a Satanás mediante nuestra alabanza. Le vencemos no solamente por medio de la oración sino también por medio de la alabanza. Mucha gente está consciente de su propia debilidad y de lo feroz que es Satanás, y resuelve luchar y orar. Sin embargo, aquí vemos un principio que es único. La victoria espiritual no depende de la guerra sino de la alabanza. La práctica de la alabanza. No solamente debemos orar a Dios, sino más aún, debemos aprender a alabarle. Necesitamos conocer el significado de la alabanza al inicio de nuestra vida. Debemos alabar a Dios incesantemente. David recibió la gracia de Dios y le alababa 7 veces al día. Alabar a Dios diariamente es un buen ejercicio, una buena lección y una muy buena práctica espiritual. Debemos aprender a alabar a Dios al levantarnos cada mañana.
Debemos aprender a alabarle cuando nos enfrentamos a los problemas, cuando estamos en una reunión o cuando estamos solos. Debemos alabar a Dios por lo menos 7 veces al día. No dejen que David nos sobrepase en su alabanza. Si no hemos aprendido a alabar a Dios diariamente, es difícil que tengamos los sacrificios de alabanza de los que se habla en Hebreos 13. De la boca de los niños y de los que maman el Señor fundó la fortaleza, o alabanza. De la boca de los niños y de los que maman el Señor ha fundado la fortaleza, alabanza. Mateo 21, verso 16, a causa de sus adversarios, para detener al enemigo y al vengador. Salmos 8, verso 2, que se mencionen los niños y los que maman, es decir, los más jóvenes, pequeños y débiles entre los hombres, indica la consumación más alta de la obra redentora del Señor. En la salvación que Dios provee, la mayor consumación consiste en perfeccionar a los más pequeños y a los más débiles para que alaben al Señor. Cuando alabamos al Señor es la experiencia más elevada de nuestro disfrute de Cristo. Cuando disfrutamos al máximo la obra redentora de Cristo, tendremos toda la confianza de alabar al Señor. Cuando estamos desanimados y decepcionados quizás nos lamentamos y nos quejamos. En cambio, alabar al Señor es la experiencia más elevada de nuestro disfrute de Cristo. Disfrutar a Cristo nos fortalecerá para elevar una perfecta y completa alabanza al Señor. Todos tenemos que aprender a alabar. Esta es la consumación máxima que Dios ha completado en la obra redentora que Él efectuó por medio de Cristo. Es necesario que todos seamos niños y lactantes en la vida de la Iglesia. Es posible que físicamente no seamos viejos, pero en nuestra experiencia cristiana tal vez seamos como viejecitos cansados y fatigados. Si todavía somos jóvenes en el Señor, alabaremos al Señor cuando vayamos en camino a las reuniones. Cuando estábamos en Elden Hall en Los Ángeles, un hermano iba gritando alabanzas al Señor mientras manejaba rumbo a una reunión. Un policía lo vio, lo siguió y lo detuvo. El policía le preguntó al hermano qué le ocurría. Entonces el hermano le contestó, estaba alabando a Jesús. Luego el policía lo dejó ir. Esta es la manera apropiada de venir a las reuniones. Al venir manejando rumbo a una reunión, debemos cantar, alabar y gritar así, amén, aleluya, amén, Señor Jesús, amén. Muchos de nosotros no haríamos esto debido a que hemos envejecido espiritualmente. Ser viejo significa ser débil. Debemos gritar más aleluya, decir más amén y alabar más. Nuestras reuniones deben estar llenas de voces de júbilo. El Señor lleva a cabo una obra tan consumada a causa de sus adversarios. Los hace con el fin de insultar a Satanás. Es como si Dios dijera, Satanás, tú has hecho tanto así, ahora déjame mostrarte cuánto puedo hacer yo. Yo puedo hacer mucho más de lo que tú puedas hacer. Mira ahora a todos mis hijos, todos son niños y lactantes que me alaban. Esta alabanza hace callar a Satanás. Nuestra alabanza hace callar la voz del enemigo. De nuestra boca el Señor funda la fortaleza y perfecciona la alabanza a causa de sus adversarios. Por dentro, para detener al enemigo y al vengador, por fuera, nuestra alabanza tiene que ser perfeccionada. Los cristianos tal vez alabamos al Señor, pero nuestra alabanza tiene que ser perfeccionada. Tenemos que alabarlo porque su esplendor está sobre los cielos y su excelencia llena la tierra. Luego podemos alabarlo por su encarnación, por medio de la cual Él nos visitó. Luego debemos pasar a alabarlo por su vivir humano, por su muerte, por su resurrección, su ascensión y por su reino. Nuestra alabanza debe incluir todos estos asuntos. Entonces nuestras alabanzas serán perfeccionadas y completadas. Esta alabanza es la fortaleza producida de la boca de los niños y de los lactantes. Tal alabanza perfeccionada es la consumación final de la obra del Señor en la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso para señorear sobre la tierra. Cuando venimos a la mesa del Señor, detenemos toda clase de palabras y obras humanas. Detenemos nuestras obras. Al estar a la mesa hacemos una sola cosa, alabar al Señor. Para poder alabar, tenemos que cesar nuestra obra. De este modo, a la mesa del Señor, somos los verdaderos niños y lactantes. Al cesar nosotros todas nuestras obras para alabar al Señor, los adversarios, el enemigo y el vengador son derrotados. Esto avergüenza al enemigo de Dios. Debemos permanecer en la condición y espíritu de la mesa del Señor. Nuestra vida cristiana debe ser como la mesa del Señor. Cuando regresemos a nuestro hogar después de la mesa del Señor, debemos seguir alabando al Señor. Debemos aprender a no hacer mucho. Por otro lado, no debemos ser holgazanes. El punto es que debemos hacer cesar nuestras obras humanas y debemos ser los que simplemente alaban al Señor.
El vigilante.